Muy buenos días. Quiero agradecerles también, al igual que Diego, por estar aquí. Para nosotros es importante realmente su presencia. Seguramente, y sí, estarán llegando más participantes del evento. Había mucha gente interesada, pero a veces estas cuestiones de la puntualidad, pues, ¿no? Suceden, ¿no? Y realmente no están bien. Así que desde aquí les decimos que por eso el interés nosotros de empezar a las 9 en punto, así no hayan venido todos. Estoy seguro que poco a poco eso se va a ir cambiando. Es también nuestro deseo, ¿no? Que todos tengamos un compromiso, ¿no? Tomemos un compromiso y si nos comprometemos en algo, estemos ahí por convicción, ¿verdad? Nada, así que sin más quiero empezar contando una historia. En realidad yo llevé mi primera certificación en entrenamiento funcional ya hace 10 años, ¿sí? Y bien, me lanzaron ahí protocolos de entrenamiento, circuitos metabólicos, lo usual, ¿no? Me sirvió, me aportó y hasta ahí todo bien. Sin embargo, sentí que al momento de llevar a la práctica, ¿no? estas propuestas de entrenamiento, había problemas, ¿no? Yo empecé a notar que las personas realmente no se estaban moviendo muy bien, ¿sí? Había un problema de movimiento. Luego entendí que tenía que ver justamente con eso, que había ausencia de movimiento. Por lo general la gente, pues no, existen muchas personas con un estilo de vida sedentario, ¿no? Y eso realmente está haciendo que la gente pierda la calidad de movimiento, ¿sí? Que pierda la función. Y ese es el tema del que les quiero hablar hoy día, la función. Y ustedes dirán, ¿pero qué función? Bueno, principalmente la función movilizadora, la función estabilizadora, ¿sí? Estos dos conceptos los podemos entender claramente con lo que después se denominó el concepto de Continuum Mobility Stability o el continuo de movilidad-estabilidad, ¿sí? Este concepto lo creó Gray Cook, un fisioterapeuta, y Michael Boyle, un especialista en entrenamiento y acondicionamiento físico, ¿sí? Los dos son en la actualidad grandes referentes del entrenamiento, ¿sí? Y básicamente lo que quiere decir este concepto, el continuum, ¿sí? Es que cada articulación requiere más bien o más entrenamiento de movilidad o más entrenamiento de estabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a perderlo, ¿sí? En conclusión es eso. Cada núcleo articular requiere más una cosa u otra, ¿vale? La tendencia es a perder justamente esas capacidades. ¿Pero qué es movilidad?, se preguntarán. Sencillo, lo definimos como la capacidad de producir un movimiento deseado. Eso es movilidad. Y estabilidad es la capacidad de resistir un movimiento no deseado. El problema viene cuando queremos nosotros entender al continuum como estos dos conceptos de forma disasociada o antagónica, ¿no? Y vemos blanco o negro, o es móvil o es estable. Y no es así. No pensemos en esos conceptos de esa manera. Más bien, pensemos en que trabajan de forma relacionada, ¿no? Al unísono. ¿Sí? Son de naturaleza complementaria, ¿vale? Ahí está un paso muy importante para entender esto, ¿vale? Recuerdan, no pienses que es una cosa o la otra, ¿sí? Se suceden las dos a la vez. Una necesita de la otra, ¿vale? Otra cosa para entender el continuum es la alternancia. ¿Qué quiere decir la alternancia? Que estas funciones se alternan a lo largo de todos los núcleos articulares del cuerpo. ¿Cómo es eso, Carlos? Dirán. Piensen, por ejemplo, en la cadera, ¿sí? La articulación de la cadera requiere más entrenamiento de movilidad, ¿vale? Y está rodeada por arriba por una articulación que requiere estabilidad, que es la columna lumbar, y por abajo por otra articulación que son las rodillas, que requieren también más estabilidad, ¿sí? Y lo mismo pasa en viceversa. Una articulación que requiere estabilidad está rodeada por arriba por una articulación que necesita más movilidad y por abajo también otra articulación que necesita más movilidad. Piensen, por ejemplo, en la rodilla. La rodilla necesita más estabilidad, está rodeada por arriba de la cadera, que necesita más movilidad, y por abajo del tobillo, que también necesita más movilidad, ¿sí?
Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Excelente. ¿Y por qué necesita movilidad, me dirán? ¿Por qué tiene que ser estable? Bueno, hasta ahí suena bien, pero ¿por qué así? ¿No? Un factor importante para entender también esto es un poco el diseño, la arquitectura, analizar la arquitectura de esta articulación. Nuevamente, piensa en la articulación de la cadera, conocida comúnmente como esfera y cavidad, ¿no? La esfera sería la cabeza del fémur, la cavidad, ¿no? La fosa ilíaca, ¿no? Piensa en la cantidad de movimientos que se generan en este núcleo articular, ¿sí? ¿Cuál es la función de la cadera? ¿Qué puede hacer? Puede hacer flexión, extensión en el plano sagital. Puede hacer una abducción en el plano frontal. Puede hacer rotaciones externa e interna en el plano transversal. O sea, se puede mover en los 3 planos de movimiento humano. Es 3D, si quieren. Entonces, ya desde ahí se imaginan, mira, el diseño nos indica que realmente esa articulación está preparada para generar esos movimientos. Y recuerda que la tendencia es que justamente esas funciones se pierdan. En el caso de la estabilidad, por ejemplo, piensa en la rodilla. La rodilla necesita estabilidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo es el diseño de la articulación? ¿Cuál es la función de la articulación? ¿No? Se denomina troclear, que nos importa cómo se llame. Pero ¿cuál es la función? Básicamente, ¿qué hace la rodilla? Flexiona y extiende. No más. ¿Sí? Si se mueve en otro plano, ¿no? Si ustedes quieren hacer una abducción de rodilla de 45 grados, seguramente se la van a dañar, así que no lo intenten, por favor, ¿sí? Entonces, ya también el diseño nos dice algo, ¿no? Entonces, realmente esto empieza a cobrar más sentido, ¿sí? Lo más importante es que entiendan que la función articular va a determinar de forma importante la naturaleza del entrenamiento adecuado para ese núcleo articular. Por eso es tan importante la función, ¿sí? Otra cosa no muy buena, porque hasta aquí todo bien, ok, entendemos, excelente, todo bien, ¿sí? Pero cuando una articulación, cuando un núcleo articular está incapacitado para cumplir su función, va a afectar a articulaciones que están por arriba o por abajo, o a ambas. ¿Sí? Nuevamente, pensemos en la cadera. Si perdemos la capacidad de generar movimientos desde la cadera, es muy común ver afecciones a nivel de columna lumbar. ¿Por qué? Porque la columna lumbar, recuerden que tiene que proporcionarnos estabilidad. Y ante una poca movilidad de cadera, una pobre movilidad de cadera, la columna lumbar va a tener que hacer algún movimiento compensatorio, ¿no? Justamente para compensar esa poca movilidad de cadera. Y ahí empiezan los problemas, ¿sí? Ahí se empiezan a afectar luego la movilidad de arriba, luego la estabilidad del otro, y puede sucederse un efecto en cadena. Por eso también es importante que cuando exista algún dolor, alguna sintomatología, como por ejemplo el dolor de espalda baja o el dolor de columna lumbar, no necesariamente enfocarse en esa articulación, sino hay que asegurarse que todo ande bien por arriba y por abajo. La mayoría de los casos, dolores de espalda se resuelven mejorando la movilidad de cadera tan solo. Es muy interesante, ¿no? Qué bueno que hasta acá creo que está claro el concepto, porque el problema, como decía, básicamente radicaba en que se pensaba que era una cosa u otra, ¿no? Entonces, entender realmente el continuum de esta manera como lo estamos haciendo y la relación directa que hay entre ellos nos va a ayudar, nos va a facilitar al momento de aplicar, ¿no?, el entrenamiento adecuado para cumplir esta función, ¿sí? Hasta aquí estamos claros y me encanta. Ahora quiero que ustedes también se lleven una experiencia, porque ustedes dirán, ya todo bien, excelente eso, pero, y claro, y si no, una articulación no tiene la capacidad de cumplir su función, va a haber problemas y todo. Ok, ya me preocupé un poco. Entonces, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hacemos ahora para ver en qué estado está nuestro continuum de movilidad-estabilidad? ¿No? ¿Cómo hacemos? Carlos, ¿qué hago ahora? Bueno, hay muchas formas, ¿sí?, para valorar el estado del continuum. Una forma de evaluarla, por ejemplo, es hacer un ejercicio
básico, simple, que nos va a ayudar de forma rápida a detectar muchas cosas, ¿sí? Se llama la sentadilla de arranque. Maravilloso. Seguramente muchos la han hecho, ¿no? O algunos se hacen una idea de qué se trata, ¿sí? Así que no basta que se las explique, para eso quiero que todos se pongan de pie y van a hacer su sentadilla de arranque. Sergio me mira como que está seguro, Carlos. Vamos a hacer una sentadilla. Somos, a ver, piensen un momento, somos levantadores olímpicos, ahí está. Se viene Tokio 2020, tienen la responsabilidad de hacer una sentadilla de arranque en levantamiento de pesas, en weightlifting, ¿sí? Y van a hacer una sentadilla de arranque. Para eso, más o menos claro, se hacen una idea, tenemos que tener una idea de cómo se hace esta sentadilla, básicamente las posiciones de los pies, por ejemplo. La separación de los pies para una sentadilla, en este caso no se va a estandarizar todo, ¿sí? Porque depende mucho de la persona, depende mucho de las palancas. Pero una referencia buena es la separación de los pies del ancho biacromial, o sea, más o menos ancho de los hombros o por afuera de las caderas, ligeramente por afuera de las caderas, ¿sí? O sea, no muy separado de los pies y no el ancho de las caderas, que sería poco, ¿sí? Ancho de los hombros, ¿sí? La punta de los pies ligeramente rotada hacia afuera. Cuando digo ligeramente, es muy ligera la rotación. Se habla en realidad que tiene que haber una rotación de 5 a 7 grados, que es bastante ligero, ¿sí? Y listo. Ahora sí, imaginemos que van a hacer el famoso snatch, ¿no? Vamos a elevar los brazos hacia arriba, haciendo una flexión de hombros completa, y ahí ya van sintiendo, van experimentando si realmente esa movilidad de hombro da. Extienda bien los codos, porque recuerden que los codos tienen que estabilizar. Y luego nos vamos hacia abajo. Hacen su sentadilla de arranque, bien abajo. Los que están con yin, ahí están un poquito más complicados, pero vale. Pero se hace el esfuerzo. Muy bien, quédense ahí mientras yo explico rápidamente de qué se trata esto, claro. Porque esta debería ser una posición cómoda para todos en realidad. O sea, es una posición natural. Claro, estamos imaginando un snatch, pero no tienen acá 180 kilos, o sea, tienen nada. ¿Vale? Ok, ¿qué pasa de abajo hacia arriba? Analicemos el pie, es muy importante el pie. Ok, póngase de pie un ratito para que descanse, los veo ya sufriendo. Atención, ya eso indica algunas cosas. Algunos no estaban tan cómodos, otros estaban un poco más cómodos. Ya eso te va a indicar, por acá algo está fallando, me voy muy adelante, levanto el talón del piso, no puedo mantener los hombros o los brazos sobre la cabeza porque la movilidad de hombro me lo impide. En un rato vamos a volver abajo, ¿sí? Pero analicemos rápidamente qué va sucediendo de abajo hacia arriba. El pie. La articulación del pie está compuesta por muchos huesos, muchos huesitos y muchos músculos que se encargan, trabajando al unísono, de formar el arco plantar, ¿sí? La pérdida de ese arco va a producir lo que se conoce como un valgo plantar, ¿sí? Y ese valgo plantar va a producir una inestabilidad que va a tender a desarmar nuestras piernas hacia abajo, más o menos, ¿sí? Y desarmar todo lo que pretendamos construir hacia arriba. O sea, desde ahí es importante. ¿Qué pasa con la movilidad de tobillo? Tenemos que tener movilidad de tobillo en dorsiflexión, o sea, la capacidad de acercar la punta del pie a nuestra tibia, por ejemplo. Dorsiflexión. ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente se tiende a perder esa dorsiflexión. ¿Por qué? Por acortamientos musculares que vienen desde atrás, ¿sí? El sóleo, los gastronemios, el tríceps sural, el tendón de Aquiles se acorta, limita la movilidad de tobillo en dorsiflexión y para este ejercicio es importante. Si no la tienen, van a levantar los talones o van a estar con el tronco muy hacia adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con la rodilla? La rodilla tiene que proporcionar estabilidad, tiene que mantenerse en un torque externo estable. ¿Qué quiere decir eso? El torque externo en realidad es un efecto que viene desde la cadera, que se genera el principio de torque, que es hacer esta rotación externa y que va a estabilizar tus rodillas para que no cometan o para que no se vayan en valgo, ¿sí? La tendencia de las rodillas en una posición de estas es irse en valgo, o sea, hacia adentro, ¿no? Algunos tenían un valgo ligero, ahorita en fatiga eso se incrementa y con peso más todavía. O sea que la estabilidad de la rodilla, por eso es importante. Algunos dirán, pero la rodilla se tiene que mover. Sí, se tiene que mover, claro. Por eso no decía que era una cosa excluyente una de otra. Pero es muy importante y la tendencia es a que pierda esa estabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa con la cadera? Tiene que tener movilidad para hacer una buena flexión y rotación externa, ¿sí? Para que puedas bajar
hacer una sentadilla profunda y en este ejercicio sobre todo te puedas meter, digamos, imaginándonos debajo de la barra, ¿sí? Si no puedes hacer eso, entonces ya tienes alguna limitación para, ¿no?, poder hacer de repente levantamiento olímpico. Claro, no todos quieren hacer levantamiento olímpico, pero en realidad la cadera debería tener esa capacidad de poder hacer una flexión completa y profunda. Volvemos abajo, ya están ahora sí, ya calientes, motivados. Listos, 3, 2, 1, vamos, brazos arriba. Y ahora sí, ya entendiendo un poco más qué pasa con el continuum, vamos abajo, se quedan ahí mientras terminamos de explicar lo que pasa en el resto de articulaciones. ¿Qué pasa con la columna lumbar? Tiene que mantenerse estable, su lordosis natural tiene que mantenerse estable. ¿Cuál es la tendencia? Que se pierda esa curvatura y más bien se produzca una flexión, por ejemplo, de columna lumbar, lo cual es malo, un redondeo en la parte de abajo. La columna torácica, la columna dorsal, tiene que mantenerse o movilizarse en extensión, porque la tendencia es justamente, el Jing está matándole, profe, la tendencia es que la columna torácica se vaya hacia adelante, se vaya a flexión, se sifose por una postura, ¿no?, por patrones posturales incorrectos. Seguimos, la escápula tiene que mantenerse estable y adherida a la parrilla costal, el hombro tiene que mantenerse en flexión máxima, vamos, los hombros más arriba, los brazos más hacia arriba, más flexión de hombros, ¿sí? La tendencia justamente es eso, que se pierda esa movilidad de flexión de hombro. El codo tiene que mantenerse estable en extensión. ¿Y qué seguimos de pie? Ok, ahí lo vas. Ok, gracias, un aplauso para ustedes por ese gesto, por ese esfuerzo. Algunos muy complicados pueden tomar asiento. Ha sido una experiencia bastante interesante hasta aquí. Maravilloso, ya se estaban yendo hacia adelante. O sea, siendo malos, ¿no?, siendo malos, el brazo tendría que más o menos mantener una perpendicularidad, ¿sí?, para que la barra imaginaria que estábamos cargando pueda caer en el centro del pie, ¿sí? Yo vi muy pocos que tenían la barra en el centro del pie, en realidad, ¿no? La barra estaba como a más o menos unos 6 metros delante del pie, así que está complicado. Un levantador profesional, ustedes van a ver que va a poder mantenerse muy derechito, muy erguido y su barra. Esto me impide, por si acaso, no soy yo sí puedo hacerlo. No, mentira, siempre hay que trabajar estas funciones porque recuerden que se va perdiendo. Muy bien. Finalmente, esto, básicamente, el propósito de entender esto, ¿sí?, tiene que ver con que nosotros podamos prescribir ejercicios que trabajen esta función, ¿sí? Esto es lo que realmente, digamos, acá radica un poquito el problema, o aquí está el trabajo, ¿no? Sabemos ya que es función. El problema es que todavía estamos en la búsqueda de los métodos correctos que nos ayuden a trabajar esta función, ¿sí? O sea, sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que necesitamos, todavía no sabemos muy bien cómo lograrlo, ¿sí? Eso es parte un poco del constante aprendizaje, de la constante capacitación, de la experiencia, ¿sí? Bruce Lee decía, aprende con tu experiencia, quédate con lo que te sirve, rechaza lo que no te sirve y haz algo que sea propiamente tuyo, ¿sí? Por eso en realidad no basta con ver, buscar, crear o copiar, digamos, ejercicios que están muy bien también. O sea, seguir a los referentes, ¿no?, y usar las herramientas que nos están dando, pero también este campo está empezando, esto está empezando en realidad, y aquí más todavía. Pero nos va a servir mucho estar atentos a nuestra propia experiencia, qué le resulta a nuestros clientes y qué quizás no tanto, ¿no? Básicamente, para terminar, ya para irme, quiero dejarles 3 herramientas fundamentales que quiero que se lleven de todo lo que hemos hablado aquí hoy día. La primera es conoce la función, ¿sí? De lo que hemos hablado ahora te va a ayudar a recordar siempre. Cada núcleo articular requiere bien o más entrenamiento de movilidad o más entrenamiento de estabilidad, porque lo tiende a perder. Conoce la función. Segunda herramienta, evalúa la función, ¿sí? El continuum de movilidad no reemplaza una evaluación, no la sustituye, pero sí nos hace un poco ya la idea, cuáles son las tendencias, nos la hace más práctica la cosa.
Pero hay también otras evaluaciones. Esta fue una forma de evaluar, haciendo la sentadilla de arranque. Pero hay más evaluaciones, más específicas, ¿no? ¿Será el tobillo que hace que me vaya adelante? Bueno, hay que evaluar el tobillo, ¿sí? Realiza evaluaciones, sigue preparándote, investiga, aprende. Tercera herramienta, entrena la función, ¿sí? Entrena la función, es muy importante. Por ejemplo, sabemos todos que la función del concepto de core es proporcionar estabilidad para la zona media. Pero al momento de entrenarla, nuestro ejercicio favorito son los crunches y los sit-ups, ¿no? Y eso puede ser que trabaje el recto abdominal. Está bien, nadie dice que no. Pero no trabaja la función, ¿sí? Entonces, para trabajar la función, hay que tener en cuenta que el core es un centro por donde se transfieren las fuerzas, ¿sí? De transferencia de fuerzas. Entonces tiene que estar estable. Entonces no lo entrenes generando movimientos. Entrena evitando los movimientos. Ejercicios anti-movimiento. Y para eso hay una clasificación. Anti-extensión, anti-rotación, anti-flexión lateral. ¿Sí? Como verán, el tema es amplio. Podríamos seguir hablando de esto. Pero bueno, ya mi turno se ha acabado. Mis compañeros tienen muchas cosas que aportarles también. Quiero cerrar nada más ya diciéndoles que creo que el futuro del entrenamiento pasa por un método de abordaje que tenga más en cuenta el tema de la función. Chicos, ha sido un gusto de verdad poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias y un aplauso para ustedes por ser tan buenos.